el sol como fuente de vida. Sí, Las maticas a sin mí me sol, encanta. las maticas sin sol no crecen. No, pero no todo, no tan sencillo como las maticas, sino todo el planeta y todo el sistema solar depende del sol. Antiguamente los Así griegos es. decían que Apolo todos los días cruzaba el firmamento dando sus bendiciones y sus maldiciones, por decirlo así. Y es porque el sol tiene eso. El sol nos hace bien y si no sabemos nos hace mal. Yo no diría que el sol nos hace mal, sino que no sabemos acercarnos a él. Hay una cosa muy interesante, no sé si los aztecas, seguramente los incas más, y seguramente más cercano aquí a Colombia, pero aquí hay mexicanos también. Y los egipcios, pues todas esas divinidades le daban una importancia muy grande, incluso lo llamaban Helios, los griegos, Ra, todos los personajes de la antigüedad le daban. Nosotros los occidentales, en nuestra última época, le estamos generando más temor al sol que beneficio. Yo les voy a desmitificar muchas cosas, voy a basarme en evidencia científica para contárselo. Así como algún día hablemos de la luna, si algún día lo hacemos, hablaremos también de evidencia científica, porque son dos temas que están, yo creo que mal interpretados. Nosotros no le damos importancia a los tres ejes de nuestra vida, que son la Tierra, el Sol y la Luna. Hay una frase que yo le digo mucho a mis pacientes, y es que uno se enferma porque no usa lo que es, lo que tiene, y mal usa lo que le dieron. O sea, uno no usa lo que es la vida solar, la vida lunar, la vida planetaria, la vida de la Tierra, y, no, y mal usa lo que le dieron, lo que tiene, que es el cuerpo y la mente, y por eso nos enfermamos. La luna lo hablaremos después. Hoy hablamos del sol, que además, como digo, es un tema que me apasiona. Les voy a contar algo, perdón que se me va a caer algo aquí. Uy, se me cayó, un momento. Si no se me rompe el celular o se me cae, que lo tengo sostenido en una cosa y le salió una patita. Un momento, lo arreglo aquí. Listo, ahora sí. Bueno, Sí, por la estos importancia del días todos sol los no, celulares peligran. sí. ¿Por qué? Porque se le cayó el suyo. Sí, el Bueno, mío estaba pero en lo un que evento quiere, y cayó contra el piso horrible. yo tenía, lo tengo aquí en el cosito este que lo soporta y estaba ahí la pata que se enredó con esto. Bueno, nada del otro mundo, pero ahí quedó. El tema fundamental es que todos los animales y todos los vegetales veneran al sol. Lo conocen, bueno, los animales, digamos, no los marinos, pero le saludan al sol cuando se despiertan. Hay prácticas milenarias como el Surya Namaskar que hacen en la India los humanos, pero los occidentales hemos hablado de lo que hace daño en el sol. Y el resumen, para los que nos van a escuchar ahora en toda esta charla, es el buen uso del sol genera más salud y el no usar el sol genera más enfermedad. O sea, hay un estudio, por ejemplo, para citarle uno de los tantos que he leído al respecto, que la no exposición del sol es equivalente a fumar. O sea, esto es dramático. La no exposición al sol aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y de muchos cánceres. La no exposición. Y la mala exposición al sol también genera enfermedad. Entonces tenemos que aclarar cuál es la buena exposición al sol. Pero hablemos un poquito qué es lo que hace el sol. Lo primero es que el sol tiene lo que se llaman fusiones nucleares que se producen en su interior. El sol es gases. La gente cuando ve llamas tiene que pensar en oxígeno, pero el sol no tiene oxígeno. El sol tiene hidrógeno y tiene helio. Y el hidrógeno, digámoslo así, está conformado en el núcleo. Esa fusión genera el helio y esa explosión, esa creación del helio, esa emisión es lo que nos produce esa radiación lumínica. Pero veámoslo desde un punto de vista como a mí me encanta, que es geométrico, como ven figuras acá. Todo lo que sostiene nuestra vida la sostiene como los electrones alrededor de un átomo dependen del Sol, de esa condición. Y el Sol tiene ya 5.000 millones de años, 4.500 millones, eso le tienen esas edades y va a durar otro tanto rato. No es una estrella muy grande, es una estrella, digámoslo, pequeña desde la perspectiva de lo que es una estrella. Esa energía del núcleo se libera después de miles de años, desde el núcleo hasta la superficie, y luego genera esa gran energía. ¿Y por qué cuento esto que no tiene mayor importancia aparentemente? Porque hay un tema que no voy a tocar que se llaman las tormentas solares, que afectan la salud. Las tormentas solares, ahora, la semana pasada, pasaron varias tormentas solares, y incluso una que se llama Caníbal,
Y eso es una de las cosas que el Sol produce efecto en la salud. Sin embargo, la heliosfera, que es lo que nosotros llamaríamos como un huevito que nos tiene el Sol, no el Sol sí mismo, sino todo ese campo de energía que emite el Sol, así como tenemos nosotros la atmósfera, que es de la Tierra, la magnetosfera, que es el campo magnético de la Tierra. El Sol tiene una heliosfera, helio, de Sol, que nos protege de todo el viento cósmico y de todo el proceso de radiaciones cósmicas que destruirían. Dicen que si una de esas radiaciones cósmicas pasara directamente a través de la Tierra y nos cayera, nos podría partir en dos aspectos de nuestra Tierra, o sea, nos podría romper a nosotros. Pero nosotros el Sol nos da la vida y nos protege, pero su mal uso nos destruye. Pensemos como la mamá nos da la vida y nos protege, pero una mala mamá también hace muchos efectos sobre los hijos. ¿Cómo sabemos cuando hay tormentas solares? Esto es muy fácil, hoy en día en todos los medios de comunicación lo explican. Hay tormentas geomagnéticas. Yo no soy experto en el tema, pero sí te puedo contar los estudios que hicieron en la Universidad de Chile y en un artículo que leí hace unos años de una revista que se llama Stroke, y también de otra revista sobre medio ambiente, donde demostraron que las personas mayores, después de 55, 65 y 70 años, cuando hay tormentas solares, tienen un 27% más riesgo de hacer derrames cerebrales o de hacer infartos. Y esto lo quiero explicar, ya que me metí por ahí. ¿Cómo sabemos? Mira la página de la NASA o mira cualquier página hoy de astronomía, no estoy hablando de astrología, astronomía, la ciencia de la astronomía, donde cuentan que hay tormentas solares. Y las tormentas solares lo que hacen es, todo el tiempo el Sol está emitiendo, pero a veces hay alteraciones de esa magnetosfera en la Tierra por el campo solar. Aquí vemos eso que se llaman auroras boreales, pero cuando son muy intensas, digamos la que pasó la semana pasada era G2 y G3, pero hasta G5. Cuando son muy intensas, en Quebec, por ejemplo, hubo una destrucción de la red eléctrica. Hace unos años, todos estos Starlink que sacó este personaje a la superficie de la Tierra, se le dañaron varios satélites. O sea, las tormentas solares destruyen satélites, redes eléctricas, comunicaciones, y al ser humano, las bobinas que llevan una energía magnética, como son las arterias, se pueden afectar. Por eso, las personas que tienen jaquecas en tormentas solares les da más jaquecas. También se cansan más, hay dolores musculares si tienen fibromialgia. Esto no es tan estadístico, pero lo que sí es estadístico es el aumento de las posibilidades de infartos cardíacos o accidentes cerebrovasculares en esta historia. También en la NOAA lo puedes encontrar, claro. Sí, y esto es ciencia, suena un poco raro, pero no. A ver, yo lo que quiero decir es, nosotros estamos hechos de la Tierra, mi cuerpo está hecho de la Tierra, todo lo que a la Tierra lo afecta, y estamos hechos de campos electromagnéticos también, de radiaciones y todo, y cuando esas tormentas ocurren nos puede afectar. Pero quería hablar de otra cosa. 8 minutos se demora la luz de llegar del Sol a la Tierra, eso es también importante, y la luz solar tiene todos los colores, aunque nosotros obviamente la vemos amarilla, en realidad tiene momentos diferentes, y por qué quiero hablar de la luz azul en algún momento. Lo que quiero contarles es algo que primero que todo, nosotros necesitamos la luz solar para vivir. Lo primero y lo más importante es que sincronizarnos con el Sol afecta favorablemente la salud. De hecho, disminuye la posibilidad de tener más obesidad, mejora la calidad de la piel, mejora algo que es fundamental, el estado de ánimo. Cuando uno sale y se sincroniza con el Sol, los antiguos lo llamaban el Sol de la sombra larga. Eso quiere decir que si yo me paro debajo del Sol, escúchenme de esta manera, y el Sol tiene el tamaño de la sombra, es más largo que el tamaño de mi cuerpo, ese se llama el Sol de la sombra larga. Si ustedes se paran ahorita en Colombia, obviamente estamos en Colombia y es la 1 de la tarde y algo, no sé exactamente cuántos minutos, pero si yo me paro en este momento debajo, 1:13, listo. Sí. Cuando uno se para debajo del Sol a esta hora, al mediodía aproximadamente, la sombra es muy poquita, es muy cortica. Entonces ese es un Sol que tiene unas características distintas y hay un Sol que tiene unas características diferentes. El Sol de la sombra larga o el Sol de la sombra corta son dos soles distintos. El Sol de la sombra larga, que es el Sol desde que amanece y probablemente las primeras 2 a 3 horas del Sol, de presencia del Sol, y esto quiero ponerlo que no es la misma hora, en este momento en Europa están muy parecidas las horas a Colombia,
y en Argentina también, pero hay épocas donde el sol pues, puede salir a las 8:30, 9 de la mañana en algunos países y se puede amanecer más temprano en otros países, depende si están en verano o si están en invierno. Entonces, lo que quiero decir es, apenas salga el sol, las primeras 2 o 3 horas aproximadamente ese sol, lo que se llama el sol de la sombra larga antiguo, pero el sol que uno se paraba debajo del sol y ustedes miran el tamaño de su sombra. Ese sol tiene varios efectos sobre la salud. Uno, libera una sustancia que se llama NAD, un nombre bien raro, nicotinamida adenina dinucleótido. Esto traducido al castellano, porque son nombres que poco importan, es una sustancia que ralentiza o disminuye el envejecimiento. O sea, ese sol de la mañana, tomarlo todos los días, sobre todo si haces ejercicio y sobre todo si no has comido, esto es interesante, o sea, lo que hacía la humanidad durante los últimos milenios, hasta que creamos el servicio a domicilio y hasta que la General Electric o la empresa que quiera creó las neveras y tenemos acopio, era salir a buscar el alimento. Y salir a buscar el alimento significaba tener que salir a cazar, a pescar, a recoger, si era cultivo, a comprar, más recientemente, a troquear hace unos siglos, pero lo que fuera tenía que ir a buscar el alimento. Y esa condición de ponerse en esa actitud de moverse debajo del sol, los científicos modernos han puesto a investigar. La universidad, empresa europea, por ejemplo, de salud, ahora se llama creo que la EMA, o como se llame, así como la FDA de acá, dice una cosa muy interesante sobre una segunda propiedad del sol de la mañana que se llama el óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador. Entonces, vamos a juntar estas 5 cosas que hace el sol de la mañana, se las cuento todas. Lo primero, entonces, que les acabo, bueno, de decir, ese sol de la mañana libera NAD, mucho más que el del mediodía. Este es el sol de la sombra larga. Vamos a diferenciar los dos soles para explicarlo de acuerdo no a la hora, EMEA. Bueno, gracias. Ese sol, lo que hace ese sol de la sombra larga es que libera NAD, nicotinamida dinucleótido, que es una sustancia que disminuye el envejecimiento, favorece la vitalidad, lo perdemos con el paso de los años, incluso está la inflamación, por lo menos es investigación, pero esto el cuerpo la produce, esta no es que tomar una pastilla. Todo el mundo seguramente habrá escuchado la vitamina B3 o la niacina, es el precursor de esta sustancia maravillosa. Entonces, primero, disminuye el envejecimiento ese sol de la sombra larga. Insisto que ese es el sol que estoy hablando, el sol de temprano, ese sol que es el que de madrugada Dios le ayuda. Si nos movemos y nos El que le exponemos ponemos a a él. los bebés, el que siempre le recomiendan a uno. Cuando tienes un bebé recién nacido, es ponlo a la luz del sol de la mañana, está recién levantado. Exactamente, eso es porque hace un metabolismo de la bilirrubina. Nosotros cuando nacemos, los glóbulos rojos se lisan, se rompen y liberan esta sustancia que se llama bilirrubina y hace una hiperbilirrubinemia, un exceso de bilirrubina. Y eso lo hacen, incluso, pues hay máquinas que hacen el mismo estímulo del sol. Y ese sol de la mañana, por ejemplo, no tiene mucho ultravioleta B y no tiene mucho ultravioleta que es el que produce otras cosas buenas y malas que veremos a continuación. El sol de la sombra larga, el sol de la mañana, el sol temprano, el sol donde tú puedes y 2, 3 horas tienes, también produce la liberación de óxido nítrico que lo estaba diciendo. El óxido nítrico es una sustancia que tiene el cuerpo, necesita, el óxido nítrico tiene una letra, una sigla que es NO. En este caso, el NO, de que entra la acción, aumenta la capacidad de que la circulación mejore, favorece muchas funciones, entre otras la circulación, que es la que me interesa contarles, y baja la presión arterial. O sea que uno a los adultos mayores les recomienda terapéuticamente que caminen en esa hora del día, que hagan una caminata en aires estacionales, no importa, es el sol, lo acabo de decir, es las primeras 2 horas de ese sol. Puede ser a las 10 de la mañana si amaneces a las 8 o puede ser más temprano. Por eso te aclaro que ese es el sol donde tu sombra es larga.
Ese sol tiene unas ventajas, no tiene otras ventajas y no tiene otras desventajas. Todo en la vida es así. Entonces, aprovecha ese sol de invierno, que sería el que me estás contando. Ahorita están en primavera, si estás hablando de eso, pero ese sol de la mañana. Ese sol tiene otra, estamos hablando primero el NAD, que es el antienvejecimiento, segundo el óxido nítrico, que es vasodilatador, que genera circulación. Tercer efecto de ese sol, regula la melatonina al inhibirla. Esto suena un poco raro, voy a explicarlo. Nosotros tenemos dos moléculas que son fundamentales para la vida en el estado de sueño y de ánimo. La melatonina, no la melanina, que es la que nos pone negritos, que ahora la voy a nombrar también, sino la melatonina tiene una característica que es muy importante y te induce el sueño profundo y reparador. La melatonina es una molécula que tú necesitas inhibirla para poderla secretar mejor por la noche. El mundo moderno, hoy se ha visto, por ejemplo, que las personas que viven en oficina, que no se exponen al sol nunca y se van para la tierra de mi querida Angélica, a la costa caribe colombiana, a fin de año o ahora en Semana Santa, y por eso estamos haciendo esta charla del sol antes de Semana Santa, y se tuestan y se queman, tienen muchos más problemas. Pero lo ideal es que este sol de la mañana, tomado todos los días, o por lo menos 3 días a la semana, pero ojalá todos los días, esa salidita al sol, no solo para hacer el Surya Namaskar, que es el saludo al sol, que son unos pasos que en la India enseñan y que son muy vitalizantes, sino ese sol regula que se inhiba la melatonina en la mañana y empiece la secreción de serotonina. Hay un reloj, para los europeos lo pueden conocer, se llama reloj de Linneo. Este es un reloj que se basa en cuándo se abren las flores. Entonces es un reloj muy Girasoles. bello. Los girasoles también, sí, los girasoles siguen al sol, es evidente. Cuando no hay sol entre ellos se miran para compensar esa energía, pero hay una flor que todos deben haber escuchado recientemente, la hierba de San Juan. El nombre más conocido es el St. John's wort. El nombre técnico es Hipericum perfolatum, y esa flor se abre a las 7 de la mañana. Cuando uno toma Hipericum perfolatum, cuando uno toma hierba de San Juan, uno tiene un efecto muy parecido al de un antidepresivo que usamos hoy en medicina, el regulador de la serotonina. No voy a dar nombres técnicos. Pero lo que es claro es que a esa hora el sol nos hace ese mismo efecto a nosotros, a nuestros seres biológicos. Y esta flor, el St. John's wort, que florece a esa hora y que tiene efecto antidepresivo, y que se ha estudiado a doble ciego con antidepresivos serotoninérgicos, inhibidores de la recaptación de serotonina en castellano, que mantienen más serotonina en el cerebro. Cuando yo puedo ponerme al sol de esa mañana y salgo a la luz solar, incluso podría hacer esto a través de la ventana si hace mucho frío, pero es tener la ventana que me dé la luz solar durante un tiempo de 10 a 15 minutos, me quita la liberación de melatonina, pero me permite liberarla bien por la noche. Y ahora voy a explicar eso. Y me permite tener serotonina, y eso me va a ayudar a que tenga buen estado de ánimo. O sea que es un antidepresivo, es un ya dijimos, primero, un vasoregulador de la circulación, o sea, favorecedor de la circulación con el óxido nítrico, es un antienvejecimiento, y es algo que es muy bello porque también aquí es un antidepresivo, es un problema mayor. Hay una cosa que se estudió en los años 80, ya se conoce desde la antigüedad, que se llama el síndrome afectivo estacional o síndrome de depresión estacional por falta de luz solar. Y hoy existen cámaras de luminoterapia. Yo tengo aquí unas máquinas de luminoterapia en el consultorio porque la luz solar o la luz que haga las veces de luz solar, no por el ultravioleta, sino por el color de la luz solar, puede ser un estimulador de la serotonina. Entonces se puede usar sin necesidad de fármacos y funciona de esa manera. Entonces esa es la otra condición, es un antidepresivo, el sol de esa hora. La cuarta consideración, que para mí es incluso tal vez la más interesante de todas, y acuérdense, mejora la depresión, pero también favorece que yo liberes melatonina por la noche. Y hay algo que tal vez las personas no tienen claro, es cuando no nos exponemos a la luz temprano y nos metemos en lugares cerrados como esto y ponemos menos de 1000 lux. 1000 lux son las lámparas que yo tengo en esta habitación, por ejemplo, tienen unos 600 lux. No es que esté mal, ¿eh? Pero yo necesito mínimo 1000 lux para inhibir la melatonina. Y inhibir la melatonina en el día hace que la libere en la noche y en la noche pueda dormir profundamente. ¿Cómo hacemos lo mismo que te estoy diciendo?
Catalina Martínez, puedes hacer exactamente lo mismo, puedes salir a la luz y aprovecharlo. Ahora, si tú haces depresión, como le pasa a muchas personas en los países como Canadá, veo tu bandera, puedes utilizar la luminoterapia, que para mí es un tratamiento útil, hay lámparas de luminoterapia, pero ¿cuál es el problema más grande? Lo que te estoy tratando de explicar ahorita, y es, tú no te expones a la luz cuando hay, pero te expones a una luz cuando no toca o de baja condición. Esta luz de aquí, la que yo tengo en este salón, es una luz que no pasa de los 1000 lux. Hombre, Walter Rizzo, ¿cómo va la pizza y el vino tinto, mi querido Walter, amigote? Ay, qué rico, Puedes no hable repetir, de pizza, no hable de pizza porque qué pues, antojo. hombre, un italiano, argentino amigo que, y todo lo que comerá y todo delicioso, pero bueno, no, puedes repetir cómo se escribe, no sé qué, no sé de qué estaba yo hablando, de todo lo que escribo, de todo lo que estaba diciendo. He hablado del NAD, he hablado del óxido nítrico, he hablado de la serotonina del sol, he hablado del sol, sencillamente. Y estaba hablando también de ahorita entonces, si nosotros no nos exponemos, lux será la palabra que puse, LUX, menos de 1000 lux. Esa es una medida de iluminación, no puedes saber cuántos lux. Lo que necesitas es que tengas suficientes lux en el día. Si tú sales, aunque estés en invierno, esto es importante, y sales a la luz solar, esto tiene un efecto sobre la serotonina si tiene más de 1000 lux, las unidades de la luz, exacto. Entonces, el síndrome de privación de luz, el síndrome estacional, de afectivo estacional, el síndrome depresivo estacional, se debe a que no tenemos suficiente luz. Hay un investigador, el doctor Rosenthal, que lo encontró. Vayamos a lo que te quiero decir frente a la luz. Ponte a la luz del día varias veces cuando estés en estaciones. Si no puedes salir porque el clima no lo permite, por la nieve o lo que sea, pues puedes ponerte a una ventana que te entre la luz de afuera. Y uno de los tratamientos más importantes que nosotros recomendamos a las personas es abrir las cortinas para que les entre la luz apenas se despierta. Un paciente depresivo que no se expone a la luz no regula la secreción de serotonina y no hace buena melatonina en la noche. Nosotros estamos, el error es este, no nos exponemos a la luz de afuera y nos exponemos a la luz interna que no inhibe la melatonina y tenemos todo el día melatonina, entonces todo el día estamos somnolientos, pero nos seguimos, pero no la inhibimos completamente, pero tampoco la secretamos abundantemente y nos quedamos todo el día con somnolencia y en la noche, por ponernos a las pantallas de luz azul, las de los celulares, computadores y tabletas, no la inhibimos por la luz azul, la melatonina, y estamos todo el tiempo con somnolencia, pero no con una secreción adecuada. La melatonina tiene muchos efectos, pero tres fundamentales para ponértelo: sueño profundo, que es el que repara. Hemos hablado muchas veces aquí de la importancia del sueño profundo y la melatonina es clave en eso. Dos, evitar lo que nosotros llamamos la mutación del ADN, o sea, evitar cánceres. Y tres, hacer que se evite la inmunosenescencia, que es el envejecimiento del sistema inmune. Eso lo hace la melatonina y empieza con buena luz de la mañana. Entonces, salir a la luz de la mañana es el tratamiento más barato que la humanidad hizo milenariamente. Cuarta cosa que hace, que te la estaba tratando de decir, es que regula el ritmo circadiano. O sea, inicias tu día de acuerdo. Nosotros tenemos tres ritmos en la vida: el ritmo natural, el ritmo subjetivo y el ritmo social. Esos son ritmos de la vida. El ritmo natural es el que el sol de día y la oscuridad de noche te marcan, el que vivió la humanidad durante siglos. Tienes un ritmo particular que los cronobiólogos han puesto tres nombres. Uno se llama búho, que es el que se acuesta tarde, se levanta tarde, que eso es muy de los adolescentes, pero que puede darse en cualquier etapa de la vida. Otro que son las alondras, que son como los niños pequeños que se levantan temprano y se acuestan temprano. Y otros somos los colibríes, ella es una alondra, y otros somos los colibríes, que somos como el intermedio, y ni madrugamos tanto, 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 ni nos acostamos tan tarde. Y ese es como el promedio de la gran mayoría de los adultos. Los abuelitos se vuelven otra vez como de acostarse temprano y levantarse temprano, como los niños. Eso es una mujer eternamente joven, entonces se queda así como alondra. Son paradójicamente, les va mejor en ciertas funciones, cada uno tiene sus ventajas y desventajas, y algún día hacemos una charla sobre los cronotipos, pero ese es un tema chévere, con los búhos, los alondras y cómo sería el estilo de vida de cada uno. Sí, los búhos, los alondras y los colibríes, eso es un tema bonito.
Además, tiene mucho que ver con el sueño. Y nos regula los ritmos circadianos. Entonces, el ritmo circadiano, cuando tú te entras en el ritmo subjetivo, es el tuyo, o sea, tú eres más alondra o esto. El ritmo social es el que es más complicado, porque ese es el ritmo de yo soy madrugador y mi trabajo es de noche, o yo soy trasnochador y mi trabajo es de mañana, me dicen las personas. Entonces, el ritmo social, tú eres de un estilo de vida y resulta que eres celador de un sitio, eres enfermera de noche, o por tu trabajo, tu estudio, toca hacer todo lo contrario. Entonces ahí funciona de una manera muy diferente. Ese sol de la mañana te entra en el ritmo del sol. Y ese sol nosotros siempre lo pedimos que las personas salgan y se expongan a ese sol lo más temprano, sobre todo el adulto mayor. Es clave que lo haga. Si no quisiera hacer un tratamiento antidepresivo, es apenas la persona se despierte y haya luz, se exponga a la luz y camine. Ustedes dirán, y si está en silla de ruedas, pues le hacemos un paseo en silla de ruedas. Pero ese paseíto de 15 minutos a media hora y que haga algún tipo de ejercicio, o puede ser ejercicio de manos, por ejemplo, hay ejercicios de óxido nítrico de manos, que es este, levantar las manos, que a nosotros parece muy sencillo, pero hacer 20 veces esto a un adulto mayor puede ser súper agotador. Hacer este ejercicio o hacer este ejercicio, tocarse allá arriba, son ejercicios que aumentan el óxido nítrico y si se hacen al sol de la mañana son muy buenos para la circulación cerebral y cardíaca. O para cualquier persona le sirve, estamos hablando del adulto mayor. Después de hacer 3, si no está vital, pues se cansa, pero bueno, hacer hasta 20, y en intervalos de a 3, pero el ideal, quiero decir, 20, parar un rato, 20, otra vez, y hacer esos ejercicios de llaman de óxido nítrico, y la otra sería cuclillas, pero evidentemente la persona sí no puede hacerlo. Pero caminar y hacer movimientos de manos aleatorias, así, o así, o así, estos movimientos son muy buenos para mejorar la circulación de óxido nítrico y también el ejercicio y la actividad hace que se liberen algunas sustancias que van a mejorar otras funciones. La otra característica que nos da el sol de la mañana, que estamos hablando de todas estas características, es tal vez la más conocida de todas, que es la vitamina D. Pero el sol de la mañana da muy poquita vitamina D. Eso hay que aclararlo. El sol que da más vitamina D, que tiene que ver con ultravioleta B, eso está el sol del mediodía. Pero el sol del mediodía es otro sol, que voy a empezar a hablar ahorita. Entonces, sí nos da un poquito de vitamina D, pero no nos da suficiente vitamina D. Sí nos da NAD, nos da mucho más NAD que el del mediodía, nos da mucho mejor capacidad de serotonina y regular la melatonina y nos aumenta el ritmo, nos regula el ciclo circadiano. Exponerse al sol, yo en resumen que les quiero decir, exponerse al sol disminuye casi por la mitad la gran mayoría de muertes que existen. Es el tratamiento más barato que está disponible, así estemos en Groenlandia o todo, bueno, en algunas épocas no habrá, hay días eternamente largos o semanas que no se ve la luz del sol, pero en algunos sitios del Polo Norte o en el caso del Polo Sur, que es donde se puede ir pues, fácilmente, pero lo que sí es claro es que así estemos en Canadá o estemos en la Patagonia, aprovechar todos los días o 3 días a la semana los momentos de luz solar. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Es que puedas, mira, hay trabajos, tengo unos estudios, a ver si los encuentro, porque recopilé como unos 40 estudios de si las personas trabajan al lado de la ventana, entonces tengo yo todo eso, lo estudio, al lado de la ventana tiene mejor rendimiento que si trabajan adentro. Son mejores estudiantes, mejor capacidad cognitiva, le dan mejor en los exámenes, no es porque le estén soplando al lado, sino porque la luz solar te mantiene más alerta. Es equivalente a la luz solar, hacer esto que te voy a decir es equivalente a tomarse varios miligramos de cafeína como si tomaras café, y es cada 90 a 120 minutos en el día, sal 3 minutos a la luz solar. Este es el tratamiento solar. El sol de la mañana, te quería decir, es el tratamiento básico de la psoriasis y del acné. O sea, el tratamiento, ese sol de la mañana disminuye el riesgo de tener cáncer de colon, cáncer de pulmón, muchos cánceres, más de 12 tipos de cáncer están disminuidos. Este es un tratamiento baratísimo, no te cuesta nada. Hay un personaje, te lo recomiendo, los que lo quieran leer, los estudios que él ha recopilado.
se llama Rubén, pero él se llama la página Fitness Revolucionario, si lo quieren encontrar, que es muy, muy chévere, tiene miles de cosas buenísimas y tiene varias cosas sobre el sol. Ahora, o vámonos al sol del mediodía. El sol del mediodía es el sol que más se asocia a quemaduras solares, pero también el que más libera vitamina D. Entonces aquí viene la ventaja, desventaja, y es cuando los griegos nos decían que Apolo, cuando cruzaba el cielo, iba dejando sus bendiciones y sus maldiciones todos los días. El sol lo asociaban en el carruaje que iba a Apolo. Eso no era una cuestión anecdótica si lo miramos desde la ciencia. Porque si tú te expones demasiado al sol, vas a tener un problema. ¿Cuál es el problema fundamental del sol? Que tú quemes tu piel. Ese es el problema del sol. Mientras tú no te quemes la piel, el sol va a ser saludable. Si tú te quemas la piel, el sol empieza a no ser saludable. Pero la gente dice, ¿y si uno se expone al sol le da melanoma? No, mira, he revisado eso a conciencia durante muchos años, porque veo muchos pacientes de melanoma y cada vez vemos más melanoma en zonas ocultas. Me refiero en los pliegues de los dedos que no se exponen al sol, en zonas genitales, he visto muchos pacientes, en zonas que no se exponen al sol. Entonces, no es por exposición al sol, sino por mala exposición al sol. ¿Qué significa mala exposición al sol? Que las personas se van un fin de año y se están 10 días al sol, se queman. Nunca te dejes quemar. Esto sí es lo más importante que te lleves. Exponte todos los días al sol un poquito, tanto al sol de la sombra larga sin protección y al sol de la sombra corta con un nivel de protección que te voy a contar cuál es. O sea, en uno no te proteges y en el otro sí te proteges de una manera. Ahora te lo explico, pero lo que quiero decir, no exponerse al sol es el doble de posibilidades de enfermedades de todo tipo. Ese sería el resumen que te llevas. Exponerte al sol de mala calidad te puede llevar a cánceres de piel por sobreexposición y si te mal expones al sol, y esto quiero que quede muy claro, y es nunca te expones al sol y luego te quemas por irte el fin de año y te estás 8 días botado al sol, pero nunca sales de la oficina, estás siempre bajo techo y sales un fin de año o Semana Santa, y por eso estamos hablando ahorita, y te sobreexpones al sol, no solo te van a dar pecas, manchas, arrugas, envejecimientos, sino que entras en riesgo de melanoma. El riesgo de melanoma es personas que nunca se exponen al sol y se sobreexponen y se queman. Ya si tienes 3 quemaduras solares en tu vida, tienes más riesgo de melanoma que el que no los tiene, el que nunca se ha quemado, tienes mucho más riesgo de el que se expone todos los días. Uno ve, por ejemplo, en la India, la gente está todo el día al sol, tienen una tasa de melanoma mucho más baja que países del norte de Europa y de Estados Unidos, por ejemplo, que se exponen mucho menos al sol. Se ha asociado, por ejemplo, que el té verde, la cúrcuma, disminuye el riesgo de melanoma y es una realidad. Pero también se sabe que la exposición continua al sol es un preventivo de cáncer tipo melanoma, aunque aumenta, y esto quiero dejarlo claro, el riesgo de pecas, manchas y irritaciones de la piel y por supuesto los cánceres de piel que no son graves, que es el vaso celular, no son graves en cuanto a la vida, pues sí te pueden dejar heridas o el escamo celular. ¿Cuál es el sol del mediodía ideal? Pues el sol del mediodía no te expongas más de 10 minutos. No te expongas a llegar a 20. Si quieres 10 minutos como punto de referencia y expon siempre una parte diferente de tu cuerpo. Me refiero un día los brazos, otro día el shorts, ¿no? El pantalón corto, las piernas, un día te puedes quedar la espalda, pero no más de 10 minutos a ese sol y va a verlo rotando. La cara siempre protege, eso sí. Usa gorro al mediodía, usa sombrero si te parece mejor, pero también protege toda esta área de quemaduras con bloqueador solar. El bloqueador solar en la cara es importante al mediodía. En la mañana, si tú sales a ese sol de la sombra larga, no te va a pasar nada en la piel, todo lo contrario, te va a ayudar con el acné. Te explicaba, ese sol del mediodía sí puede tener problemas con tu piel, de la cara, entonces evita que te sobreexpongas para manchas y quemaduras y para otras lesiones. Entonces la cara, protégetela al mediodía con gorros, con bloqueadores, todo lo que necesites, pero una parte de tu cuerpo todos los días, 10 minutos al mediodía, 3 veces a la semana, donde está el sol que tiene muchas más funciones que no solamente la vitamina D, pero también te va a dar vitamina D. Nosotros necesitamos
mínimo 2.000 unidades de vitamina D diarias, pero la vitamina D hoy sabemos que es una hormona que además actúa por el sistema inmune sobre la osificación, regula muchas funciones inmunológicas. Entonces, hoy sabemos, por ejemplo, que en las personas que tienen baja vitamina D no solo tienen más infecciones por COVID o más graves cuando les da, sino que tienen más infecciones de influenza todos los años y por eso es más común en las épocas donde la gente tiene la vitamina D baja. Yo prefiero que la gente consuma grasa sana, que la gente se exponga al sol y en su defecto que tome suplemento de vitamina D. Ahora, si tomas suplencia de vitamina D, salte al sol porque va a ser funcional. Nunca te la tomes de noche que te vas a acostar a oscuras y no vas a salir al sol. Voy a dejar aquí porque veo que hay preguntas y si hay preguntas las Sí, contestamos. Este tema yo puedo vale. hablarte, tengo un trabajo, he dado conferencia de todo un día sobre la luz solar y la helioterapia y lo que llamamos luminoterapia porque yo lo enseño para la depresión. No, pues si Pero quieres bueno, podemos abrirle un campo a poderlo extender en una siguiente conversación, pero sí tengo notado y quiero que lo hagamos, es el tema de los cronotipos y estilos de vida. Me pareció un hit. Quiero saber más es un de tema eso. muy bonito, claro. Pero bueno, pero hablemos, ¿tienes preguntas? Te las Claro contesto. que sí. Yo no. ¿Qué hacer para mejorar la vitamina D por falta de exposición al sol? Bueno, entonces lo estaba diciendo de alguna manera. Tú tienes, para la vitamina D es, en la gran mayoría de los exámenes de laboratorio le dicen a uno que está normal por encima de 30 y que es insuficiente o deficiente, 20 o menos, pero eso es como el sueldo mínimo. Hay cantidades de estudios que demuestran que es mejor tenerla entre 60, 70, incluso algunos hablan de 80, incluso los pacientes que tienen cáncer de colon o cáncer de mama, cuando la vitamina D se baja a 30, 40, 50, tienen más riesgo de recaída que cuando la tienen 70 y 80. No hay que pasarla de 100, pero eso se hace tomando un examen de sangre. Entonces, la primera que te estoy diciendo es tómate un examen de sangre para saber en cuánto está. ¿Qué tendrías que hacer? Bueno, mira, la vitamina D se obtiene de origen animal. Se puede en el famoso cod liver, en el hígado de bacalao que nos dieron que sabía a eso Al diablo, y que sí. nos dieron. Hoy en día le echan saborizantes y todo, y todos los remedios los han vuelto hasta ricos y los niños a veces se lo toman por sabor. Pero bueno, esta sustancia en el hígado, también está en la leche, bueno, y hay muchos alimentos que lo tienen de origen vegetal, algo que no es vegetal, pero se considera vegetal en cuanto a la comida vegetariana, que son los hongos, pero no tienen exactamente la misma vitamina D3, sino tienen otra variedad que es D2 y que el cuerpo pues, puede llegar a consumirla. Entonces hay que consumir alimentos grasos de origen animal que sean saludables como fuente de vitamina D3. Hay que utilizar el sol, insisto, el sol es la fuente y cuando tenga ultravioleta B, pero la otra opción es consumir suplementos y consumir suplementos de D3. Pero si consumes suplementos de D3, prefiero que los consumas con otra vitamina que se llama, porque es que la vitamina D3 es una hormona, pero la otra sí no es una hormona, que se llama la K2. Entonces, D de dedo 3 con K de kilo 2. Ese sería lo ideal. Y nosotros necesitamos mínimo para vivir 2.000 unidades de vitamina D3. Entonces sería lo mínimo como el sueldo mínimo para sostenernos. Pero si estamos en época de Diarias. infección diaria, sí, 2.000 unidades de vitamina D3 y eso con K2, con K de kilo 2, que es una vitamina de la vitamina K. Pero eso evita que, digamos, incluso si te sobrepasaras porque evita calcificaciones. Si sobrepasaras la vitamina D3 por alguna razón, la K2 te impide que hagas calcificaciones en sitios que no necesitas. Por eso es tan importante, cuando tomes suplencia, preferir la que tenga K2 a tiempo. Y esto también es importante y es cuando estás en épocas de infecciones, como puede ser, o estás en época estacional y no tienes exposición al sol, podrías subir a tomarte 5.000 unidades. Si ya tienes problemas de osteoporosis y cosas, te podemos dar 100.000 unidades en cada un mes o 50.000 unidades cada 15 días, eso ya es una cosa diferente, pero si es el manejo cotidiano, con 2.000, 3.000 unidades estarías, y comiendo comida grasa estarías bien y poniéndote al sol. Ahora, si tú te expones al sol realmente, diariamente, y haces esto que te digo, tendrás suficiente vitamina D
si comes comida completa, si no estás mal de alimentación. Bueno, Doc, una segunda pregunta. Llevamos 4 meses sin sol. ¿Qué hace uno para recuperar esto? Me imagino que debe ser en alguna ciudad o algún país que tendrá estaciones y pues lleva 4 meses sin verlo. Eso me parecería a mí terrible. Las veces que he pasado los inviernos en Europa, yo, mejor dicho, cada vez que salía el sol, yo recuerdo en el hospital, cuando estaba haciendo el posgrado, que yo llegaba al hospital de noche y yo prefería llegar más temprano y evolucionar los pacientes temprano, o sea, llegaba media hora antes de lo que tendría que entrar, llegaba de noche, evolucionaba para poder tomarme media hora a salir a tomar el sol. Mi recomendación es que aproveches la luz solar en cualquiera de sus manifestaciones, que aproveches esos 2 momentos del sol largo en el sol de la mañana temprano y corto en el sol del mediodía. Lo de los cronotipos lo voy a hablar en otro día, entonces no contesto ahora porque esa es una charla muy chévere, muy bonita. ¿Cómo ¿Qué más hacer con las preguntas? alergias de piel con el sol? Puntualmente, mi hija dice, yo soy alérgica al sol. Salgo y comienzo a estornudar. Bueno, eso es diferente. La estornuda al sol no es por alergia, son los cambios de temperatura, pero es algo... para la alergia, para la gente que estornuda al sol, hay un tratamiento muy simple, si es que no es una enfermedad, pero hay cualquier cambio de temperatura, hay dos claves que uno tendría que hacer siempre, salir de frío a calor o de calor a frío. Hay una clave que yo creo que nos ha ayudado mucho sin darnos cuenta, el tapabocas cuando lo usamos. Los médicos lo usamos mucho. Un tipo de pacientes que yo veo oncológicos usan mucho tapabocas, inmunosuprimidos. O sea, que no es de ahora de la pandemia. Pero cuando uno usa el tapabocas y sale a la calle, pues probablemente no respire por la boca o no tenga esa condición. Pero si uno sale hablando en cualquiera de los dos lugares, el aire que va a entrar, si tú estás hablando y respiras y te estás moviendo, esto es importante. Yo estoy aquí sentado, estoy hablando y lo más probable es que siga respirando por la nariz porque no estoy haciendo un esfuerzo, no estoy asfixiado. Pero si yo estoy caminando, voy a necesitar un poquito más de aire, el cuerpo necesita más oxígeno, entonces muy probablemente respirar también por la boca. Y resulta que la boca no está preparada para darle turbulencia al aire y no está preparada para algo fundamental que es darle temperatura adecuada al aire, porque lo que hace la nariz es que caliente, pone la temperatura adecuada para el cuerpo. Entonces, dos cosas esenciales para entender. Si yo estoy entrando o saliendo de algún lugar con cambio de temperatura, la clave es que salga y camine con la boca cerrada y espere 20 segundos antes de hablar. Eso es lo más barato que existe para mejorar las alteraciones de resfríos o a veces de esto que llamarías alergia al sol, que no es alergia al sol. Son cambios vasomotores que el sol produce por calor. Es el sol picante el que te puede dar esto. Ahora, lo segundo es aprender a hacer lo que les hemos enseñado aquí, que se llama la respiración de destapar la nariz de gluteico. Es una respiración súper sencilla y es tomar aire normal, botar aire normal, taparse la nariz, contar hasta 5, volver a inspirar normal, expirar normal 3 veces, botar el aire normal sin vaciarte, sino normal. Tapas la nariz, recuentas hasta 10, nuevamente respiras 3 veces normal, botas el aire y tapas la nariz hasta 15. Esto es el mejor destapador de nariz que existe, es gratis y no necesita ninguna droga. Eso también ayuda para eso que tú estás llamando. Ahora, la gente que se brota al sol, Sí, por la generalmente, piel. que son otras cosas, sí, sí, hay una enfermedad específica, no voy a ponerle aquí nombres, hay personas que no toleran el sol, esos son casos muy particulares, esas personas pues evidentemente tienen que tomar suplencia de vitamina D y tendría que hacer otro tipo de estrategias particulares. Pero la gran mayoría de personas que tienen trastornos de piel es que no tienen suficiente humedad de dos formas. De la agua, pues, pero la otra es de grasas. Esos pacientes generalmente nosotros les damos a tomar ya sea omegas o grasas adecuadas para la salud y también se le pueden aplicar en la piel para mantenerla aumentada con algunas sustancias. Pero la mayoría de enfermedades de piel en la antigüedad, el tratamiento se llamaba helioterapia, así se llamaba. Los ponían al sol, el sol de la mañana, y los ponían todos los días, salían a ponerse al sol y hacían un tratamiento para el acné, para los trastornos de piel, para
insisto, el sol de la mañana temprano. Y para la psoriasis es un tratamiento que sigue funcionando. Todo es un tratamiento útil. ¿Qué más? Bueno, el sol tiene que tocar mi piel, ¿vale con ropa? Bueno, depende para lo que lo necesites. La pregunta es válida desde esta perspectiva. Si es para vitamina D, necesita tocar tu piel. Si es para serotonina, no necesita tocar tu piel, pero sí necesita que te toque los ojos, pero no mirar al sol, sino mirar la luz. Hay una cosa que es una terapia que se hace también siglos de mirar el sol, y eso tiene otro cuento, y ese es otro cuento. No voy a hablar de eso. En este caso, la persona puede salir sin lentes oscuros y que la luz del sol, y mirar el sol sin mirar el sol, jamás no mires si es un eclipse menos, ahora que en abril hay un eclipse, sino el 30, sino que la luz del sol te pegue normal, textualmente, pero no la mires. Entonces, esa luz tú puedes estar vestido y eso te ayuda a la serotonina. Pero lo que es el óxido nítrico, lo que es la vitamina D y lo que es o sea, básicamente, bueno, el acné y los trastornos de piel, necesita que el sol toque tu piel. Entonces, si tú sales al sol de la mañana para la parte cognitiva y para el ciclo circadiano, con el sol, aunque estés vestido, te sirve. Aunque tengas gorro y todo lo que sea. Si es para la vitamina D, el óxido nítrico, nada de otras cosas, requieres que el sol toque tu piel. Ok. Yo trabajo en home office y mi escritorio lo ubiqué al lado de la ventana de mi sala y en la mañana abro la cortina hasta las 11. ¿Está bien? ¿Puede funcionar? Sí, eso ayuda. Y eso se ha investigado. Hay varios en esta página de Fitness Revolucionario. Rubén Prieto, creo que se llama, o Purcia Prieto, ahora se me metió alguno de esos dos nombres. El término es que él tiene mucha literatura al respecto de los beneficios del sol. El sol tiene unos riesgos, los hemos hablado, de las quemaduras y todo, cuando nos mal exponemos, cuando nos quemamos, pero tiene más beneficios que riesgos y hoy lo que le debemos decir a la gente es que le falta más sol que lo que le sobra. Esa sería la condición. Entonces, si no puedes exponerte al sol, pero tienes el beneficio de la luz, y pon al lado de la ventana tu sitio de estudio, si tu se sabe, por ejemplo, que hay más energía y más vitalidad con una exposición a la luz de la ventana que cuando se está en el otro lado de la habitación, porque si tú no tienes suficiente luz, tú no inhibes la melatonina, entonces estás todo el día semidormido. Ok. Doctor, ¿cuál es la mejor manera de obtener vitamina A? Muchas gracias y un gran saludo. La vitamina A es diferente, estamos hablando de la D, pero la A se puede consumir. Obviamente la A también es de origen animal, pero hay dos formas de hacerlo. Una es a través de precursor, que es el beta-caroteno y todos los carotenoides, hay alfa-caroteno, en fin, que está en muchas de las verduras, algunas de color amarillo, de color naranja, la famosa la zanahoria. Pero te cuento que si tú comes demasiada vitamina A precursora, que en este caso sería la vitamina de la beta-caroteno, y tus manos se ponen amarillos, que se llaman carotinodermia, puede ser porque estás demasiada cantidad, o también porque tengas un trastorno de tiroides. Personas hipotiroideas a veces no las diagnostica porque hacen carotinodermia, que es que se ponen los pigmentos de caroteno en las palmas y en algunos sitios, o se ponen a veces como color zanahoria, así textualmente, cuando comen demasiado. La fuente directa está dado, pues, también la vitamina A y D famosa del cod liver, del hígado de bacalao, pero también está en la carne y en los huevos. Una fuente muy saludable son los huevos. Las mujeres embarazadas no deben tomar suplencia de vitamina A en dosis altas. Eso es lo más importante. La vitamina A en dosis altas está supeditada a un control médico para ciertos tipos de enfermedades, como enfermedades de la piel y ciertos tumores, porque descama la piel y descama ciertos epitelios, por eso se usa en algunos cánceres de pulmón y en algunas lesiones de la piel, en el acné severo, se dan algún tipo de ácido retinoico y otras cosas que son parecidas digamos, que son de la familia de la vitamina A. Entonces, la mejor forma es con alimentos o con precursores. Si tienes una salud, va a ser mucho mejor que tomar suplementos de la vitamina A. No la recomiendo en términos prácticos si no está indicada, o sea, tomarla naturalmente. Y si estás embarazada, deberías tomar, no pasar de 8.000 unidades de vitamina A, o sea que es mejor
no consumirla si no está medicada por tu médico, si no está ordenada, porque puede tener un problema con el feto. La vitamina A no es el caroteno en la mujer embarazada. Ok, Doc, bueno, ¿y qué opinas sobre las cabinas solares? Eso no a ver, a mí no me gustan mucho porque pueden tener quemaduras y lesiones de piel. Creo que las cosas naturales no hay que reemplazarlas. Hay una cosa que siempre he creído, es una cosa que enseño yo mucho así, digo, lo que es irreemplazable no se debe reemplazar y lo que no tiene que ser reemplazado nunca se debe usar. Digamos, el sol es irreemplazable, no lo tienes por qué reemplazar, es lo tienes allí. Como el sueño es irreemplazable, entonces ¿cómo reemplazo el sueño? Con café, con no, es irreemplazable, duerme. Entonces, y hay cosas que, ¿y cómo reemplazo la gaseosa? No tienes que reemplazarla porque es que no es necesaria. Entonces, lo que es irreemplazable, úsalo en la mejor manera. Las cabinas solares son, tienen riesgos, y se ha hablado de carcinomas de piel y lesiones por quemaduras solares. Creo que como todo se podría llegar a usar con cierto nivel de precaución, cuidar los ojos también, porque eso es importante para la ultravioleta, la luz para los ojos no es bueno, pero en ciertos casos, diría yo, podrías tener una indicación terapéutica precisamente por la vitamina D, pero de resto diría que las cadenas solares pues no es la mejor opción, mejor el sol de la naturaleza. Buenísimo, Doc. Bueno, yo creo que el tiempo se nos ha agotado. Quedaron un par de preguntas que lo podríamos tener para una segunda sesión hablando de este tema del sol. Y recordarles a todos que todo queda grabado en el Instagram de Americana de Colchones, que pueden repetirlo, que lo pueden compartir y poder aprender de todo lo que hemos venido trabajando durante estos 2 años. Entonces, Doc, para dentro de 8 días hablamos de los cronotipos o nos vamos por una segunda parte. Como quieran, no, hay más tema del sol, les puedo contar estudios del sol, Bueno, porque entonces eh, lo- vámonos para una segunda parte. pero, bueno, pero quiero que les quede claro esto, y esto es importante, hace más daño no tomar el sol que tomarlo, pero obviamente mal tomado, que no se quemen. En Semana Santa, ahora que viene, no se quemen. Expónganse al sol de la mañana, ya que estarán en vacaciones algunos, temprano, y al del mediodía, con protección, la cara, el cuerpo, y la exposición, como lo da la naturaleza en los países estacionales, es muy bueno. Cada día hay un poquito más de sol y la gente se expone un poquito más. Nosotros aquí estamos guardados en las ciudades, nunca salimos y de lunes a domingo los niños en la playa sobreexpuestos al sol, eso no es saludable. Listo, Doc, ya entonces súper Nos vemos recomendado. el martes, hablamos más del sol. Cuídense un montón esta Semana Santa. Bueno, Y el próximo martes seguimos conversando. bueno, muchas Chao, gracias. chao. Chao, Chao, chao. Doc, cuídense. Adiós. Chao, chao.